Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el webinar. Me presento. Buenos días, mi nombre es Carla Quillares Sierra. Soy consultora e instructor en Bajío Consultores, especialidad en seguridad, higiene y la parte ambiental. En estas dos áreas tengo 5 años laborando en la industria, específicamente en la gestión de cada una de estas en diferentes ramas tanto en alimenticia, automotriz, entre otras. Antes de iniciar es importante que todos los que estamos presentes sigamos estas reglas, por favor. Esto para tener una mejor calidad del curso. Hay que tener sus micrófonos desactivados. Si tenemos alguna duda o pregunta en el transcurso de la presentación, podemos irla aclarando al finalizar uno de los principales temas, y ya sea que yo, su servidor, a alguno de mis compañeros que están también en el curso, podamos resolverlas. Importante y prioritario tener el respeto entre los participantes y el instructor. Este tema que vamos a ver el día de hoy es un tema bastante abierto. Hay muchas paradigmas, muchos mitos relacionados sobre este tema. No todos lo sabemos de este lado de Bajío Consultores. Si alguno de ustedes tiene algún comentario específico sobre el tema, es bien importado, lo podemos comentar vamos a ver principalmente el regreso seguro ante COVID. Vamos a ver aspectos en la vida cotidiana y en el sector industrial. Bueno, es importante que antes de empezar conozcamos de dónde proviene todo este tema. El coronavirus. El coronavirus es de una familia muy extensa de virus que pueden llegar a causar ciertas enfermedades en animales como en seres humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias y que pueden ir desde ya sea un resfriado común hasta una enfermedad mucho más grave. Puede ser, por ejemplo, una de estas, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este tiene a presentar ciertos síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, o es habitual que haya inclusive hasta neumonía, pero no siempre. Además, también está el síndrome respiratorio agudo severo. Este empieza generalmente con fiebre alta, aproximadamente unos 38 a mayor a 38 grados centígrados, y otros síntomas pueden ser como dolor de cabeza o una sensación general incómoda como del dolor o en el cuerpo. Algunas personas experimentan síntomas respiratorios leves al principio de la enfermedad. Después de 2 o 7 días, algunos pacientes llegan a presentar tos seca. El COVID-19 es y cuándo surge. Bueno, si bien lo hemos escuchado o hemos leído, se cree que todo empezó en diciembre del año pasado en Wuhan, China. En se reportó un grupo de 27 casos que tenían neumonía de etiología desconocida. Entonces, esto fue derivado de la exposición de esta gente en un mercado mayorista donde había mariscos, había pescados, había animales vivos, y de estas 27 personas, 7 fueron en casos graves. Se destaca el modo en el cual fue su transmisión. Se hace mención sobre uno de los animales, que es el murciélago, que puede llegar a albergar un gran número de virus de la familia del coronavirus. Y puede llegar a mutar y pasar a niveles salvajes, como se piensa que fue la transmisión del ser humano con el contacto directo con el animal. Esto actualmente ya lo conocemos de acuerdo a la OMS como una pandemia que está afectando a todo el mundo. Algunos síntomas que hacen sospechar que una persona puede llegar a tener el virus o el coronavirus es que
presenta fiebre, presenta cansancio, tos seca, malestar o dolor de cuerpo y o cabeza. Estos 4 síntomas son síntomas comunes que llega a presentar la persona. Más sin embargo, pueden llegarse a sumar a estos dolor de garganta, contusión nasal, congestión nasal, diarrea y ya un síntoma ya mucho más grave, la falta de aire. ¿Cómo es que se llega a transmitir el virus? Bueno, por el contacto con otra persona que haya estado infectada. Se propaga principalmente a través de gotículas que pueden salir desprendidas de la nariz o de la boca de una persona que puede llegar a toser, estornudar o hablar. Aquí, como en la imagen se visualiza, tenemos a la persona que está infectada, estornuda y lanza estas gotículas del virus. Estas gotículas pueden estar o pueden llegar a caer si hay un objeto cerca o directamente hacia la persona. Se depositan sobre objetos y la persona al tomar este objeto, al estar en contacto con este objeto, ya es portador del virus. La persona a lo mejor no va a estar infectada, aunque puede llegar a transmitir el virus. Sabemos que cotidianamente manejamos o estamos en contacto directo con infinidad de objetos, entonces es la forma en la que puede llegarlo a transmitir. El portador tiene contacto con otras personas, ahí sí es seguro que va a llegarlo a transmitir. La nueva persona se puede llegar a convertir en el portador, o bien cuando la persona o el portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando puede llegar a infectarse. En el transcurso de la presentación vamos a ver más adelante todas estas medidas del equipo de seguridad puntual de la gente para poder evitar esta transmisión y cómo hacen énfasis en el que no te toques la cara, el sanitización de las manos constantemente, entre otras. Ok, la nueva normalidad. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo de hoy en adelante con este virus, con la pandemia, con el nuevo regreso a actividades cotidianas, al trabajo? La nueva normalidad será aprender unas nuevas formas de convivencia con esta transmisión. Ya va a ser parte el equipo de protección puntual en todas las áreas a las que vayamos. Vamos a tener que aplicar nuevos hábitos, nuevas normas de distanciamiento, tanto en el ámbito empresarial o industrial como en lo social y en lo personal. También con esta realidad, el gobierno deberá de cambiar su enfoque de medición del costo social de la salud a medir su costo valor social. ¿Qué significa esto? Esto es cuánto va a impactar en la disminución de la generación de la riqueza en México de cada una de las personas económicamente activas versus las personas que están fuera de la actividad productiva por cuestiones de salud. Va a haber grandes implicaciones, puesto que se van a realizar diferentes cambios permanentes en el comportamiento de la sociedad, que permitirán un mantenimiento de un nivel bajo de contagios en los próximos años. Esta crisis también está atacando el núcleo de la sociedad, lo cual, además de revalorizar la salud, la dejará ver como un costo. Va a cambiar el rol de la empresa, el cómo está percibida tanto por la sociedad como por el gobierno. Ok, en la nueva normalidad ahorita vamos a ver estas 5 áreas. Son 5 principales áreas en las cuales se han generado cambios muy visuales y que seguirían evolucionando. ¿Cómo van a seguir evolucionando? De acuerdo a lo que el gobierno dicte o que la ley federal llegue a informar. Eh, Veremos la transformación de una manera de convivir y socializar y de cuidar nuestra salud y la forma de movernos y de consumir.
Estas 5 áreas empezaremos con la convivencia y la socialización, en la cual visualizaremos la reubicación y diseño de viviendas, la homeschooling, entretenimiento, cambios en el tejido social, salud consciente. En esta vemos la alimentación, la actividad física y la medicina, cómo es que impacta, las nuevas formas de trabajo, trabajo remoto desde casa y nuevas maneras de innovar, la movilidad redefinida, el rediseño de algunos transportes y de los transportes en la industria, y el consumo responsable, del consumo responsable, como es la conciencia social, la ambiental, sanitaria y algunos cambios de hábitos. En la convivencia y socialización está la reubicación y rediseño de viviendas. ¿A qué nos referimos con esto? Derivado del aumento del tiempo de las personas en casa, los espacios que en algún momento eran suficientes para las familias y cómodos, pues ahora van a tener que ser adaptados, ¿no? Esto con la finalidad de realizar actividades de manera remota. Eh, También va a provocar que algunas familias van a valorar el aspecto distinto en el momento de selección de sus viviendas, considerando espacios más grandes o más amplios que permiten llevar a cabo todas sus actividades adaptándolos de acuerdo a la necesidad, como pasó en esta cuarentena que se vivió. Homeschooling o escuela desde casa. En muchos países cerraron infinidad de escuelas en las cuales se había obligado el sector educativo a implementar medidas en las cuales pudieran cerrar sus programas o sus ciclos escolares. Muchos de ellos se realizaban actividades educativas desde casa para no perder sus estudios y se tuvieron que ver obligados a encontrar nuevas maneras de enseñar y aprender en un ritmo acelerado. Entretenimiento. El, el tanto tiempo en casa llegó a generar que las personas tuvieran que buscar la facilidad o la forma en la cual interactuar con sus familiares o amigos. La interacción presencial se eliminó y cambió y hubo un incremento en algunas plataformas digitales para llevar a cabo algunas reuniones sociales. Estas herramientas generaron que fuera mucho más acelerado o más pasable la pandemia, usando tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada fue también desarrollada para llevar a cabo nuevos tipos de interacción. Entonces, en esta parte del entretenimiento aumentó mucho. Cambios en el tejido social o en el área social. Eh, Algunas de las personas despertaron la inquietud en la cual, o el interés, mejor dicho, para apoyar a aquellas personas que eran vulnerables ante la enfermedad, ante el virus. Estas personas vulnerables que eran personas mayores de edad, las personas que tenían alguna enfermedad crónica, que recibían el mayor apoyo derivado de algunas asambleas, algunos institutos puntuales de apoyo, etcétera. Entonces, en el cambio del tejido social aumentó, referenciado de que ahora visualizaban más a estas personas para poder apoyarlas porque eran las más vulnerables. Ahorita en algunas diapositivas más vamos a ver quiénes son estas personas vulnerables o por qué se consideraban de esta manera. Salud consciente. En este tenemos la alimentación, la actividad física y la medicina. En la alimentación, una de las principales tendencias que se vio o que se está viviendo actualmente es cocinar desde casa. Al estar ya sea muchos restaurantes cerrados e inclusive desconfiar del proceso en cómo se realizaban esos alimentos o cómo es que los preparaban, pues las personas aprovecharon para hacer sus comidas desde casa. El otro plano importante son los hábitos más saludables. La gente empezó a responder de mejor forma al virus, teniendo
sistema inmunológico más fortalecido. Entonces, cuidaban su sana alimentación. Se espera que posteriormente a esto de la pandemia, o ya lo estamos visualizando, es que el consumidor dé mucho más énfasis en la seguridad de sus alimentos. Ya no va a ser tan fácil confiar en lo que te vende el sector alimenticio, porque vamos a estar buscando o se requiere o se visualiza que se va a seguir buscando sobre la seguridad e higiene de los alimentos. Entonces, vamos a tener mucho consumo local. La gente o todo el personal que estuvimos en cuarentena, estuvimos buscando más por los consumos locales, el cocinar en cocina, el tener alimentos mucho más saludables y que los alimentos que en algún momento llegamos a comprar fueran de los mejores los estándares de inocuidad, de seguridad y higiene de los alimentos. La actividad física también se vio muy reflejada. Se están generando nuevos hábitos en esta área en la cual desde casa se hace ejercicio. Hoy en día en las búsquedas más comunes en Google, si ustedes lo pueden hacer, todo incluye entrenamientos desde casa, ¿no? Se abrió una gran oportunidad en gimnasios en lanzar este tipo de plataformas para ofrecer clases en línea, en todo tipo de actividades y que van desde casa o la comodidad a precios mucho más accesibles. El tercero, la medicina. En este punto ha hecho una transformación muy importante. La atención médica ha cambiado para todas las especialidades. Trae consigo diferentes beneficios. El uso de tecnologías, por ejemplo, para garantizar el servicio médico apropiado y de mayor cobertura y una disminución en tiempo sin costos de traslado de los pacientes. Ya se cuentan con algunas aplicaciones móviles en el cual puedan ayudar al médico a dar un diagnóstico certero. No es necesario acudir la persona al hospital y representa para en este caso la persona enferma un mayor acercamiento previo diagnóstico sobre lo que tiene. Entonces puede ser que este punto en cuanto a la transformación de la medicina tradicional se vea muy impactado, muy afectada, derivado de la tecnología y los cambios que están haciendo en esta rama. Más formas de trabajo, lo visualizamos muchas personas en las cuales el regreso al mundo laboral, donde los empleados llegaban directamente a su empresa o a su oficina, pues dejaron de serlo. Ya fuera un poco probable el uso en el que la persona fuera directamente a la oficina, porque ya lo puede hacer desde la comodidad de su casa. En eso se visualizó que el home office ha incrementado la productividad o incrementó la productividad de un 3 a un 20%, dependiendo de las actividades y el rol de la empresa. El 20% de las empresas en México están preparadas para realizar home office. El resto, pues, es una nueva área o una nueva plataforma que no se había visualizado y que muchos van a empezar a trabajar como parte de sus medidas de control para poder combatir o para poder tener dentro de sus métodos de control para otras posibles contingencias sanitarias. Las nuevas maneras de innovar y de colaborar. La pandemia también llegó a crear nuevas innovaciones y colaboración virtual. El trabajo remoto estaba forzado de las empresas y empleados en encontrar nuevos modos de colaboración virtual y nuevo uso de algunas herramientas nuevas. Esta tendencia ayudó a fortalecer la idea del home office después de la crisis y los empleados ya están acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas de colaboración virtual que aumenta la productividad. Entonces, este tema sobre el trabajo remoto se va a ver muy visualizado, va a ser una tendencia que muchas empresas van a empezar a adoptar. Movilidad redefinida, el rediseño del transporte. El rediseño del transporte y transporte del trabajo. En esta parte del rediseño
la manera de viajar pues ya va a cambiar. Las medidas y normas sanitarias dentro de los terminales o de algún transporte público van a tener que ser adaptadas de acuerdo a la necesidad y prevención de detección del virus. Muchas de estas medidas se están tomando, van a pasar de modo obligatorio o protocolos típicos de viaje, ya va a ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, el tomar la temperatura, el chequeo constante de síntomas sobre el COVID, la trazabilidad del contacto durante un viaje, puntos de sanitización constante y protocolos de acceso, el cubrebocas, el guante, los tapetes desinfectantes y entre otros. El transporte del trabajo, considerando la implementación de lo que era el home office, algunas de las empresas van a disminuir la renta o la movilidad de sus transportes o a consecuencia de esto. Entonces habrá una reducción importante en los transportes de los trabajadores. El trabajo remoto, las iniciativas, por ejemplo, como el de Hoy No Circula en México, llevarán a los empleados a disminuir su tiempo y gastos de transporte. Esto puede llegar a tener un impacto positivo en los empleados, puesto que los gastos del transporte representan en algún momento hasta el 20% entonces de su ingreso. Entonces esto sería afectado hacia el bolsillo del trabajador o del empleado. Consumo responsable, la conciencia social, la conciencia ambiental, sanitaria y cambio de nuevos hábitos. Con la conciencia social ahora se espera que el valor del dinero, sobre el precio como tal, cambie. La procedencia de los beneficios del producto se va a ver afectado. Las empresas deberán estar listas para ofrecer una mayor transparencia y trazabilidad de la cadena de suministro. O sea, de nosotros los clientes ya vamos a tener que estar vamos a querer saber a mayor detalle cómo es que están manipulando esos alimentos que nosotros estamos consumiendo. Y por lo tanto a las empresas alimenticias les va a costar un poco generar nuevamente esa confianza a su consumidor para hacer su compra. Habrá una tendencia social por comprar productos que apoyen también el comercio local. Derivado de la pandemia, les mencionaba en las anteriores diapositivas, la gente ya hacía más cosas en casa, entonces buscaba más por el consumo local. Esto para contribuir en la economía del sector informal. La conciencia ambiental es algo que ya se ha venido trabajando durante años atrás. El incremento de los últimos años y la crisis actual provocó un aceleramiento en el consumo ambiental responsable. Entonces, previo a la pandemia se tenía un 38% de los consumidores a nivel global decían que estaban dispuestos a pagar más por sus bienes sustentables y un 30% gastaría más por productos socialmente responsables. Entonces, derivado de la pandemia, esta parte de la conciencia ambiental aumentó también bastante. Conciencia sanitaria. Como se ha mencionado, la sociedad seguirá viendo la pandemia hasta que se encuentre una cura, hasta que tengamos una vacuna o que tengamos inmunidad de tener el COVID, es que esto se va a seguir visualizando. Entonces habrá mayores medidas de seguridad, regulaciones sanitarias en algunos lugares de consumo, entre otras cosas. Y el cambio de hábitos o nuevos hábitos. Los consumidores de México se han visto obligados a utilizar plataformas de comercio electrónico, acostumbrándose a adquirir todos sus productos ya de forma digital, ya sea el pago de sus servicios o la compra de alimentos. Entonces, es muy probable que no regrese a las tiendas con la misma frecuencia. Ya la persona, al tener la capacidad de comprar todo desde su plataforma o de forma
electrónica, pues va a requerir muy poco la presencia de ir a hacer ciertas compras. Entonces, ese es uno de los cambios importantes que se va a visualizar. ¿Alguna duda? Tengamos hasta esta parte. ¿Sí? Si no tenemos ninguna duda, podemos comenzar con la segunda parte. El retorno a las actividades en la industria. Estos lineamientos sanitarios que vamos a ver en el transcurso de la presentación son lineamientos que ha hecho mención en el diario oficial y que son obligatorios para las empresas, son auditables por Secretaría del Trabajo y por el INSS. Hay algunos principios fundamentales para el retorno exitoso de la industria. Son 4 principalmente. El primero es privilegiar la salud y la vida del trabajador o del empleado. Este está basado al derecho, de acuerdo a la ley de los trabajadores, de que todas las personas tienen que tener una vida digna. También se busca que no solo haya personas que trabajen, que se protejan y que se cuiden a sí mismas y a sus familiares. La solidaridad con todos sus colaboradores y no la discriminación. La solidaridad con las personas empleadoras y trabajadores sin distinción por su nivel económico, educativo, su lugar de origen, orientación sexual, edad, etc. El número 3, la economía moral y eficiencia productiva. El regreso a las actividades laborales se deberá de realizar en el marco de una nueva cultura de seguridad y de salud. Esto para lograr el bienestar de los trabajadores y impulsar la economía. El impacto de las medidas que se implementen deberán ser perdurables. Esto en cambio de que haya alguna modificación y que se tenga que pueda hacer esta modificación mencionada por estos sectores que les mencioné, sobre la Secretaría del Trabajo o el Instituto de Salud. La responsabilidad compartida, pública, privada y social. El proceso de reactivación económica no se entiende sin una participación coordinada de los sectores público, privado y social en un marco de desarrollo incluyente, priorizando ya el bienestar social, transitando juntos hacia la nueva normalidad. El proceso para establecer estos protocolos y medidas de seguridad sanitaria en la empresa está basado en estos puntos que vamos a visualizar. Primero se establece un comité de retorno al trabajo. Normalmente en la industria se tienen estos comités, ya están hechos. En caso de que no se tengan, se va a tener que establecer este grupo de personas que van a tener la capacidad de poder implementar o aportar medidas de control sanitarias para el control de personas por el COVID. Se va a elaborar un diagnóstico inicial. ¿Cómo se encuentra actualmente la empresa ante esta contingencia, ¿no? ¿Cuáles son qué es lo que necesitan para poder implementar estos lineamientos? Cuando veamos ya la forma en la cual nos encontramos, vamos a hacer el diseño o su plan específico. Este plan específico tiene que contener medidas de promoción a la salud, medidas de protección a la salud, capacitación e información hacia la persona, salud mental, políticas temporales y verificación y seguimiento. Algunas estrategias generales de control, esto lo vamos a ver mucho, es la promoción hacia la salud. En la promoción hacia la salud está la información.
general sobre el COVID. Es importante que se le haga mención al trabajador sobre qué es los síntomas, toda la información que el colaborador tiene o requiere para informarse sobre este virus. Está el lavado y desinfección de las manos. Toda la información de la forma adecuada en la cual tenemos que hacer esta desinfección de manos. La etiqueta respiratoria, esto es el uso obligatorio del cubrebocas o la protección de cara con mascarilla o con algún otro equipo, como medida también preventiva sobre el contacto. El no escupir también entra dentro de la promoción de la salud. Recordemos que dentro de los síntomas, una de las principales formas de contagio era por el estornudo, de estas gotículas que pueden llegar a estar en contacto directo con algún material o ya directamente con la persona, que pueden generar la transmisión del virus. El no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, la boca, y los ojos. El limpiar y desinfectar nuestras áreas de trabajo, nuestros sitios de trabajo, todas esas herramientas que normalmente utilizamos, y mantener la sana distancia. Algunas estrategias en medidas de protección en salud, en seguridad y higiene. Una de ellas es la sana distancia. Se van a aplicar medidas en general para poder mantener esta distancia entre el personal. Los controles de ingreso y de egreso de la gente. En medidas de prevención de contagios en la empresa. En este se visualiza mucho sobre aquellos métodos, aquellos cambios que se van a realizar físicos para que la persona no esté cercana o que cumpla con la sana distancia. Y el uso del equipo de protección personal. El uso del equipo obligatorio o ya parte de sus actividades diarias de la gente. En el plan para el retorno, es importante seguir estos pasos. El primero, la planeación. Dentro de la planeación conlleva el cómo lo vamos a hacer, quiénes son estas personas que van a estar haciendo o implementando las medidas. Definir las promociones a la salud, de acuerdo a lo visualizado, qué información es la que se le va a bajar a la gente sobre las medidas en cuanto a la sana distancia, el uso obligatorio del equipo, el no escupir, el no colocarte las manos en la cara, entre otras. Seleccionar las medidas de protección a la salud, cuáles van a ser esos filtros para la gente, para ingreso a la industria, para estar en su área de trabajo, para ir al comedor, para ir al transporte de su casa al trabajo, etc. Información y capacitación. ¿Cómo es que vamos a estarle informando a la gente sobre todas estas medidas, respetando lo ya planeado? Políticas temporales. Va a haber políticas en las cuales no vamos a poder llegar a cambiar. Perdón, no vamos a poder cambiar. Estas políticas temporales van a hacer que nuestro plan de trabajo sea realmente efectivo. Asesorías y acompañamiento. En estas asesorías y acompañamiento es verificar que los puntos anteriores los estemos haciendo de la forma correcta o cumpliendo el objetivo de cada una de estas, con apoyo del personal específico o puntual en el conocimiento del COVID, y el cumplimiento al documento de autoevaluación de seguridad sanitaria. Este es un documento en el cual obliga a la industria a poner todo su planeación, todo su plan de trabajo en esta plataforma, con el fin de darle a conocer al IMSS que realmente estás aplicando todas las medidas sanitarias para que el trabajador regrese de forma segura al trabajo.
Dentro de las medidas de protección, vamos a iniciar con las personas que son vulnerables en los centros de trabajo. Una persona vulnerable es aquella que debido a sus determinadas condiciones o algunas características de su salud son más propensas a desarrollar una complicación o la muerte por el COVID. Entre las personas que son vulnerables están las personas de 5 años, las personas menores de 5 años, las mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas con alguna comorbilidad. Por ejemplo, las personas que tengan diabetes, hipertensión, entre otros. En esta tablita podemos visualizar las personas que tienen riesgo bajo o poco vulnerable y las personas de riesgo o alta vulnerabilidad. Las características de las personas que tienen un riesgo bajo o de poca vulnerabilidad son personas que no han tenido antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles, porque personas que no tienen problemas en el sistema inmunológico o personas menores de 60 años. En riesgo alto son quienes viven con enfermedades crónicas, por ejemplo, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, metabólicas o entre otros. Y quienes viven con obesidad o sobrepeso, personas adultas mayores de 60 años y personas embarazadas, niñas y niños menores de 5 años. Cuando se tenga una persona vulnerable en los centros del trabajo, va a estar prohibido que estas personas en esta situación se encuentren en el área del trabajo. Vamos a tener que priorizar qué actividades a distanciamiento se pueden realizar con estas personas para reducir el contagio derivado a la característica que tienen por ser vulnerables. En caso de no ser posible hacer la distancia del trabajo, la empresa tiene que tomar en cuenta los siguientes puntos. Identificar en qué departamento se encuentra esta persona en el área del trabajo para poder empezar a hacer un aislamiento de la gente. La reducción de las personas en los espacios de trabajo. Esto para garantizar la regla de 1,5 de distancia entre cada una de las personas. Protección personal desechable y con soluciones a base de gel a un 70%. Estas tienen que estar permanentes en todo su centro de trabajo. Permitir el ingreso solamente en horarios diferentes. Esto para hacer los cuellos de botella o el tener en contacto directo una persona vulnerable y una persona que no es vulnerable. Y el establecer zonas exclusivas en el área de alimentos, específicamente para estas personas vulnerables, en comedores o en vestidores, para reducir obviamente el riesgo de exposición de la persona. Todo esto con el fin en caso de que por alguna situación esta persona vulnerable sea necesario que se encuentre en el área de trabajo. Pero menciona los lineamientos que estas personas no deberían o no deben de estar en su centro de trabajo. Le tienes que dar esa prioridad. Okay. Dentro de la autoevaluación, el protocolo de seguridad va a estar dividida en diferentes, de acuerdo a la clasificación de la empresa. Va a ir de acuerdo al tamaño, micro, pequeña, mediana y grande. Cada una de estas va de acuerdo al qué tipo de sector en donde se aplica, tanto en comercio, industrias o servicios o en todas, ¿no? Y el rango de números de personas. Estas evaluaciones las tienen que hacer todas estas empresas para que en algún momento, cuando lleguen a tener alguna auditoría puntual por Secretaría del Trabajo o del IMSS, puede estar dentro del registro de su empresa sobre la autoevaluación que ustedes ya hicieron del protocolo de seguridad sanitaria. Los métodos de control se van a aplicar de acuerdo a la jerarquía que muchos a lo mejor ya conocen, sobre los que van de mayor eficiencia a los de menor eficiencia.
los que dependen más de las personas a los que casi no dependen de ellos. La eliminación física del virus, la sustitución o reemplazarlo, controles de ingeniería, el aislamiento del agente o el contacto directo, los controles administrativos, la forma de trabajo en la que se va a realizar y el equipo de protección para proteger a la persona. De esta manera se van a llegar a implementar todas las medidas de control para los lineamientos de la contingencia sanitaria en la industria. El contenido de todo lo que viene en este listado vamos a verlo en diferentes partes. Una de ellas, o vamos a empezar con las medidas de ingeniería o de estructuras. En áreas de entradas y salidas en los centros de trabajo se te va a tener que llegar a colocar de alguna manera algunas barreras o tener esta ventilación para el contacto directo sobre la persona. Se van a tener que tener ciertas medidas de separación o la sana distancia. También se van a usar uso de señalización o sistemas de extracción. Sensores inclusive hasta distancia pueden llegar a colocarse. Esto aplica para las áreas de entrada y salida, áreas de oficina administrativas, como vemos en la imagen, en las áreas de producción o el proceso y en los sanitarios. Hay muchas empresas en las cuales la gente tenía que cambiarse directamente en la empresa y ahora siguen el protocolo de llevarse su uniforme a su casa y venir ya cambiados desde su casa. O bien, checanse de acuerdo a los horarios para poder hacer administración de estos tiempos para que no haya esa interacción o esa acumulación de personas en un solo lugar. Medidas administrativas organizacionales. Estas medidas administrativas son las que modifican la forma de cómo trabajan los empleados. Las recomendaciones están orientadas al fin de garantizar el distanciamiento entre cada una de estas. Estos se van a aplicar en las áreas de entradas y salidas de los centros de trabajo y en el resto de las áreas. Ustedes visualizan que a lo mejor o van a empezar a visualizar que en los comedores el sentarse en una silla, en una no, el colocar estas barreras de protección en mesas, en los transportes de la misma manera, el que si en alguna oficina había 3 personas, a lo mejor solamente va a haber una o dos, entre otras medidas. El equipo de protección. En el equipo de protección, pues es prácticamente el equipo que nos va a apoyar a minimizar el riesgo de infección entre los trabajadores y durante sus actividades. El equipo puntual o el obligatorio que van a estar utilizando es el cubrebocas, la careta o un equipo de protección de cara completa hacia la persona y la constante sanitización de la gente. Este equipo de protección en el sector alimenticio es un equipo que ya actualmente ya lo usan o es cotidianamente que lo usen, pero para el sector industrial u otras, como la automotriz, autopartes, etcétera, este equipo de protección en muchas ocasiones no se está llevando a cabo o no se sigue, derivado de todos sus procesos en los cuales es difícilmente que la gente pueda llegarlos a tener, ¿no? Aquí en esta tablita nos hace mención, de acuerdo a las actividades, el uso obligatorio del equipo que se requiere. Los trabajadores con atención al público va a ser obligatorio el uso del cubrebocas y una protección facial, ya sea goggles o lentes. Para trabajadores donde su estancia no cumplan con las distancias mínimas de 1.5, es obligatorio su cubrebocas e igual su protector facial o sus lentes. Para trabajadores expuestos a agentes químicos contaminantes, el cubrebocas específico, de acuerdo a lo que señala la norma 10 en el punto. Y los trabajadores en general, solamente el uso de su cubrebocas, ¿no? En la parte de capacitación,
En esta parte es un aspecto muy importante, un área muy importante, un punto, ya que en este todo el colaborador o toda la persona en el trabajo tiene que adquirir el conocimiento sobre todo el tema relacionado al COVID. Y en la promoción de la salud. En la promoción de la salud hay algunas actividades que deben de implementarse en todos los centros de trabajo a través de orientación, capacitación, organización dirigidas al personal para prevenir y controlar la propagación del virus en sus hogares, en sus eventos sociales, en el transporte público, entre otros. Toda esta información sobre el contenido de la lista de verificación ya se encuentra principalmente en listados que vienen en la página de Secretaría del Trabajo, en el IMSS, en las cuales ya te dice si eres una pequeña o mediana empresa, qué es lo que debes de tener en tu plan. Paso a paso te lo menciona y tienes que tenerlo listo para en caso de alguna verificación por alguna de estas organizaciones puedas mostrarlo. La regulación de todas estas medidas sanitarias, de acuerdo a lo que nos menciona o de acuerdo a la ley federal y al diario oficial, mencionan seis puntos en los cuales hace mención sobre los lineamientos técnicos, lo que estamos mencionando, lo que visualizamos en las anteriores diapositivas, en el cual mencionan los principios y las estrategias para las medidas de promoción de salud y de protección hacia la salud. En el segundo, se hace cumplimiento con el artículo 1, 2 y 3, de acuerdo al diario oficial, en el cual se establece una estrategia para la reapertura de los sectores educativos, sociales o económicos. En el tercero, el IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica, que es el que les mencionaba, en el cual dará un plazo, un tiempo de 72 horas para que las empresas reciban esta notificación, en el cual se va a tener que subir toda esta información sobre sus protocolos de sanitarios de la empresa. Este acuse o esta plataforma que hace el IMSS es similar a la plataforma de autogestión, en la cual cada empresa coloca su cumplimiento normativo. Este es algo similar, solamente que va enfocado a todos los lineamientos sobre la seguridad sanitaria en su entorno laboral. Y el cuarto son los supuestos de que por parte del IMSS, en caso de que por alguna solicitud que envíe sobre alguna empresa no cumpla con estos protocolos o que no sea probatoria, se tendrá que verificar la forma de autorización de estos. Normalmente lo que hace el IMSS es te dice no aprobaste o no estás dentro y te solicita información para que puedas tú tener esa aprobación. El quinto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el marco de las acciones de prevención de riesgos del trabajo, en el que refiere que en el artículo 80 de la ley del Seguro Social va a asesorar y acompañar en la aplicación de los presentes lineamientos. Es un apoyo para si tenemos alguna duda puntual o en algo, ellos van a estar aplicando estas asesorías. Cuando hablamos de asesoría son ya sea que llamemos o físicamente. Una vez que tú haces se sube de forma electrónica todos tus lineamientos técnicos en la plataforma del IMSS, va a haber un asesoramiento físico en la cual tanto la Secretaría del Trabajo como el IMSS van a acudir para verificar a tus instalaciones para verificar que se esté cumpliendo lo que tú has mencionado. Esto va a tener un vigor, esto empieza desde que se publicó de acuerdo al diario oficial y estará vigente hasta que termine la emergencia o hasta que nos mencionen que realmente ya podemos dejar de seguir. Más sin embargo, es importante que sepan que muchos de estos lineamientos se van a continuar, van a ser permanentes.
Es como una estrategia de muchas de las industrias en las cuales van a adquirir o van a necesitar que esto se siga como una medida preventiva. Bueno, con la nueva normalidad es importante que nos hagamos estas preguntas, ¿no? ¿Estamos preparados para este nuevo futuro en las industrias o en la empresa? ¿Sabemos los retos y las oportunidades que podemos enfrentar hacia adelante? ¿Y hemos imaginado este nuevo futuro y las implicaciones que tienen para todos? Entonces, creo que la nueva normalidad en aspectos cotidianos y en el trabajo nos está haciendo cambiar a todos. Es una nueva realidad que forzosamente debemos de seguir, que la industria es auditable y que si esto no se cumple hay una sanción, que en nuestros aspectos cotidianos vamos a tener que tener dentro de todas nuestras actividades y vamos a seguirlas haciendo hasta que se termine esta emergencia sanitaria. Y bueno, ¿alguna pregunta que tengan relacionado con lo que acabamos de visualizar o esta segunda parte? Por aquí nos menciona Arturo Pardo, claro, les vamos a presentar, les vamos a mandar toda la presentación, se les manda vía correo, además de la presentación algunos links donde les mencionamos sobre las plataformas que van a estar haciendo uso en caso de que estén en la industria o lo que les pide realmente, en este caso, Secretaría del Trabajo y el IMSS. La realidad es que es un tema bastante amplio y con varias incógnitas todavía, sobre todo lo que va a llegar a pasar. Pero todo lo antes mencionado es todo lo que por ahora se conocemos y que es en un carácter regulatorio u obligatorio para la industria y para todas aquellas empresas macro, micro, pequeñas empresas o grandes empresas que deben de cumplir para poder continuar con sus actividades. Y ya como parte de nuestra finalización, les mencionamos también que tenemos otros cursos programados. Tenemos diferentes webinars en junio, en el área de metrología, en el área de seguridad y en la gestión de calidad. Tenemos certificado de calibración de informes de medición, requisitos de uso de interpretación. Esto es modalidad online en la plataforma igual. Del 9 al 11 de junio tenemos de este lado los contactos por si les interesa alguno. Metrología para no metrólogos o metrología básica. También es igual modalidad online. Del 9 al 11 de junio en diferentes horarios. Estimación de la incertidumbre, de la medición. Cada uno de nuestros cursos están registrados o son registro ante la Secretaría del Trabajo. Estos están del 12, 13, 19 y 20 de junio en matutino y en vespertino. Metrología para metrólogos, metrología intermedia, el 14 y el 21 de junio. Estos son los que tenemos ahorita dentro programados. Si hay alguno de su interés o alguno que necesiten o quieran, igual nos pueden hacer mención y trabajamos en ello para abrir igual un grupo. No sé si alguien más tenga alguna duda, algo sobre referenciado al tema. Bueno, de no ser así, les agradezco su tiempo. Les estaremos mandando ahí la información y que tengan todos un excelente día y buen inicio de semana.